Bienvenidos a un nuevo tema de matemáticas. Estaremos platicando acerca de los paralelogramos. En esta ocasión estaré compartiéndoles una pequeña frase en donde nos dice Don Bosco: el principio de todo vicio, dice él, es la soberbia. Mucho cuidado entonces con sentirnos superiores a los demás, a los amigos, a nuestra propia familia. Pues debemos pues ayudar con las ventajas que tengamos, pues ponerlo al servicio de ellos, al servicio de la comunidad o al servicio de la gente. Muy bien, el desafío que les dejo ahora, pueden tomar un pantallazo, ponerle pausa al video y cumplir con este desafío. Dice: dibujo dos paralelogramos distintos, uno grande y otro pequeño. Aquí las medidas no importan, pero lo importante es que sea paralelogramo. Entonces, si tú no sabes qué es un paralelogramo, puedes investigar o bien leer el resto del contenido que aparece a continuación o de lo que estaremos hablando en este video. Los paralelogramos entonces, la definición es bien sencilla. Dice que un paralelogramo es un cuadrilátero. Cuando hablamos de cuadrilátero estamos hablando de cuatro lados. Cuando hablamos de cuatro lados no estamos siendo todavía específicos. Podría ser una figura así algo torcida que tenga cuatro lados, en donde diga uno, 2, 3, 4, pero no necesariamente un cuadrilátero tenga que ser un paralelogramo. Entonces, para que sea paralelogramo, dice que tiene dos pares de lados opuestos que deban ser paralelos, es decir, que van a la misma distancia. Estas dos líneas horizontales, por ejemplo, están siempre a la misma distancia, y las dos líneas verticales o inclinadas acá tienen que estar exactamente a la misma distancia. Entonces, si se cumple, pues estamos hablando de paralelogramo. Hay un pequeño ejemplo aquí donde hay una figura de un salón de clases vista en forma diagonal y me están pidiendo que yo encuentre en ella todos los paralelogramos que hay. Pues entonces nos damos cuenta que muchos elementos de ahí son paralelogramos. Por ejemplo, las ventanas, el pizarrón, por ejemplo, la parte superior de los escritorios o las mesas, el tablero, las hojas de papel, incluso el mismo piso y las paredes son paralelogramos porque vemos que están a la misma distancia cada uno de sus lados. Y aquí en la conclusión me dicen que al medir los lados opuestos de cada figura, se observa que tienen la misma longitud, es decir, el mismo largo o la misma medida. Vamos a ver un poquito más entonces acerca de los paralelogramos. Aquí hay algunas características de los paralelogramos. Veamos entonces. Dice que los lados y ángulos opuestos son congruentes, es decir, que tienen que ser iguales o medir lo mismo. Muy bien, entonces, para que un paralelogramo sea, sea como tal, ¿verdad? Un cuadrilátero sea un paralelogramo, entonces debe cumplir las siguientes características. Dice: los lados opuestos son congruentes, entonces esta medida y esta otra deben ser iguales, y la simbología geométrica es esta línea que está aquí de por medio, que dice que tienen la misma medida. Luego este par de lados horizontales también tienen que ser de la misma medida, los lados opuestos, y los ángulos opuestos también deben ser iguales, es decir, que de forma cruzada A y C deben tener la misma medida, y ahí está el símbolo que los representa, y B, D, que son opuestos, deben tener las mismas medidas. Entonces, y luego me dicen que las diagonales se intersectan en el punto medio, es decir, que a mí se me ocurre trazar una línea del punto A al punto C y trazo una línea del punto B al punto D, voy a obtener un punto central que se llama punto medio. En otros temas de geometría o de matemáticas le llamamos punto de equilibrio, otro centro de masa ya en física. Bueno, entonces voy a proyectarles ahora un pequeño programa que va a servir para que entendamos un poquito estos conceptos. Entonces tenemos aquí una figura de un rectángulo, pues este rectángulo exactamente es un paralelogramo, pero no todo, no necesariamente tiene que ser un rectángulo. Entonces va a ser paralelogramo en la medida que yo vaya moviendo esta línea. Aquí me doy cuenta que hay una altura de 3 metros, pero esta línea que yo estoy marcando aquí, esta línea no mide 3 metros, esa línea mide más. Voy a marcar aquí entonces la distancia,
Por ejemplo, desde este punto hasta este punto, aquí el programa me dice que mide 3.44. Vamos a ver que me marque ahí 3.44. Voy a dejar la medida. Y la medida del otro lado, pues también mide 3.44. Vamos a ver, ahí puedo darme cuenta. A veces al moverlo un poquito, pues cambia la medida. Bueno, entonces ahí estamos, 3.44. Y entonces en la medida que yo vaya moviendo, van cambiando esas medidas. Solo que aquí pues va a depender de dónde coloque, cambian las medidas. Bueno, voy a dejar solo esa medida. Entonces la altura es de 3 metros, vamos a ver, pero la longitud de esas líneas eh, son distintas, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos, eso sería, digamos, la demostración. Esto estaba a 4 metros, lo voy a dejar a 4 metros. Bueno, ahí estamos. Y entonces siempre se mantiene a 4 metros, ¿verdad? Ahí estamos, vamos a dejar esto a 3 metros aquí y luego si yo tuerzo esto verticalmente también, siempre va a ser un paralelogramo, pero la demostración es que tienen que cambiar siempre igual, ¿verdad? Ambos lados opuestos. Este de aquí es de 4 metros, igual que el del otro lado, etcétera. Muy bien, entonces vamos a tratar de demostrar en este paralelogramo ahora, voy a dejarlo por aquí un poquito más inclinado a la hora de trazar una línea desde un punto hasta el punto opuesto y del otro lado hago lo mismo, resulta que busco y encuentro un punto medio. Ese punto medio sería el punto de equilibrio de esta figura. Y si yo quiero medir los lados, que es lo que me dice los conceptos geométricos que yo estoy trabajando ahora, me dice que esta medida de aquí, por ejemplo, aquí tiene 1.92, tiene que ser la misma medida que el otro lado, porque estoy dividiendo en dos partes esta figura, vean. Y luego este lado me ha quedado a 3.17, por ejemplo, ahí lo voy a dejar. Y del otro lado tiene que estar a 3.17 porque lo he dividido exactamente a la mitad. Es decir, que eso es lo que sucede. Entonces, con esos conceptos yo puedo averiguar si aquí me dicen que mide 1.92 arriba, pues yo puedo saber que la parte de abajo mide lo mismo, ¿verdad? Y aquí pues veo que esta línea mide 4 metros, ¿verdad? De arriba pues también mide 4 metros y si este lado mide 3.40 pues seguramente el del otro lado tiene que medir lo mismo. Muy bien. Sucede lo mismo con los ángulos. Resulta que con los ángulos estamos hablando exactamente de lo mismo. Voy a quitar estas líneas que tracé por aquí y vamos a medir los ángulos. Espero que lo puedan ver. En esta esquina donde dice la palabra ángulo estaremos viendo la medida de los ángulos. Entonces voy a ver el del lado izquierdo. Coloco aquí un punto y voy a trazar el ángulo y me dice que mide aproximadamente 62.2. 62.1 grados. Y vamos a ver lo de arriba. Tiene que medir 62.1 también. Coloco el punto de referencia y mido. Y también exactamente 62.1. ¿Verdad? Aquí va, se dan cuenta que va variando el ángulo conforme donde lo voy dejando. Y lo coloco en la mera línea. Y es 62.1. Y entonces estos dos ángulos opuestos también tienen que medir lo mismo. Veamos. Marco el punto central, marco acá y voy abriendo poco a poco y voy marcando y dice que es de 117.9 aproximadamente. Veamos del otro lado, marco mi línea inicial, voy abriendo el ángulo, va cambiando y otra vez 117.9. Entonces en geometría vamos a decir que un paralelogramo es este, que tiene sus ángulos opuestos iguales y que sus lados siempre tienen que ir a la misma distancia. Su forma puede ir cambiando, a veces parece rombo, ¿verdad? Para los que han comido jalapeños, pues parecen jalapeños, ¿no? Y aquí a veces puede parecer un rectángulo, a veces puede ser un cuadrado, pero no todo, bueno, todo cuadrado siempre es un paralelogramo, pero no todo paralelogramo vaya a ser un cuadrado. Este sigue siendo paralelogramo, pero ya no es un cuadrado, ¿verdad? Entonces puede ir cambiando, puede ser mucho más bajito, sigue siendo paralelogramo. Vean, puedo irme hacia el otro lado, sigue siendo paralelogramo y lo voy a volver a dejar a su lugar más o menos. Bien, entonces vamos a regresar a las otras diapositivas y vamos a concluir con este tema. Entonces aquí me dice, condiciones para un paralelogramo. Si dos pares de lados
opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Recordemos que esto solo me dice que tiene cuatro lados. Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces el cuadrilátero también es un paralelogramo. Entonces los ángulos también tienen que ver y también los lados. En la actividad entonces que deben completar, ustedes deben ir marcando aquí respondiendo. Por ejemplo, dice de acuerdo a la definición de dos lados paralelos, identifico cuál de los siguientes son paralelogramos. Entonces, ¿será que este paralelogramo? ¿Será que este? Por favor, no me digan solo me marcan o digan sí, sino que deben decir, si este es un paralelogramo, deben decir por qué. Es decir, explicar por qué, es decir, tener argumentos, ¿verdad? Con argumentos matemáticos pueden ustedes medir, colocar simbología acá, qué sé yo, medir los ángulos, demostrar que los ángulos miden tanto, y lo mismo con las demás figuras. Y si en algunas dicen que no es un paralelogramo, explicar por qué. Luego en el inciso 2 dice, en el siguiente paralelogramo ABC, eh, en este caso pues es ABCD, el lado DO, vamos a ver dónde está el lado DO, DO es este D y va hasta el centro, dice que mide 4 centímetros, pues ahí está la medida. Y el lado AO, que es este que está aquí, mide 2 centímetros. Encuentro, dice, el largo de los siguientes lados. ¿Cuáles serán? El largo de BO. ¿Dónde está B? Ah, bueno, BO. Me están pidiendo que diga cuánto mide esta línea, ¿verdad? Creo que es bastante sencillo y parece bastante obvio, pero ustedes deben escribir cuánto mide y por favor explicar por qué. Porque hay un argumento matemático que lo respalda, ¿no? ¿Cuánto mide la longitud de la línea AC? Es decir, desde aquí para acá, ¿cuánto mide? Y luego BD, que es la línea que va desde el punto B hasta el punto D, ¿cuánto mide en total? Muy bien, una vez que hayan respondido, pasan al siguiente inciso, donde dice, dado los siguientes cuadriláteros según sus dimensiones de sus lados, ¿cuáles son paralelogramos? Lo mismo, ¿verdad? Van buscando cuáles sí son paralelogramos y cuáles no, y explicar por qué. Ahora, de acuerdo a la medida de los ángulos, vamos a responder cuáles son paralelogramos también y por favor vamos a argumentar. Esto es importante, decir por qué creo que es paralelogramo y por qué creo que no es paralelogramo. Muy bien, hasta aquí dejo este video. Espero que puedan completar sus actividades con paralelogramos y que hayan comprendido, ¿verdad? La esencia de esta figura geométrica bastante útil en matemáticas.